Si llevas tiempo entrenando y tu físico no cambia, tengo que decirte una verdad incómoda. El problema no es tu genética, no es tu edad, no es que tengas poco tiempo, no es que te falte comprar el último suplemento de moda que anuncia tu influencer favorito. Estás haciendo todo lo que te enseñaron y aún así no funciona. El problema es que estás intentando llenar de agua un cubo con la base completamente agujereada. Estás gastando muchísima energía, tiempo y voluntad cada semana, pero tu sistema de entrenamiento tiene fugas por todas partes que impiden cualquier posibilidad de cambio real. Todo tu esfuerzo se diluye. Tu cuerpo no premia el sudor, premia la adaptación. Soy Manu Nieto y esto es Fitnersia. Aquí hablamos de entrenamiento realista, eficiente y sostenible en el tiempo. Y quiero dejar algo muy claro desde el principio. Aquí no te voy a motivar para empezar el lunes. Te voy a ayudar a progresar de manera eficiente desde hoy y a mantenerlo en el tiempo. Hoy no vamos a hablar de sufrir más ni de levantarte a las 5 de la mañana para correr o hacer burpees. Hoy vamos a hacer una auditoría técnica de tu proceso. Vamos a desmontar la idea de que mejorar el físico solo requiere fuerza de voluntad. Y vamos a analizar los 5 sistemas fisiológicos y logísticos que dictan tu progreso. Si estás estancado, frustrado o a punto de abandonar, te garantizo algo. El problema es que uno o varios de estos 5 sistemas está fallando. Hoy vamos a identificarlos, vamos a entender por qué ocurre y vamos a darte la solución práctica para que dejes de perder el tiempo. El primer sistema es el origen de todo, el estímulo. Y aquí es donde la mayoría comete el error más grave y limitante de todos. Y es una declaración que quiero que te grabes a fuego. Confunden el simple hecho de cansarse con el hecho biológico de entrenar para adaptarse. Son cosas muy distintas. Para entenderlo, tienes que entender a tu propio cuerpo. Tu organismo no es un escaparate estético, es una máquina de supervivencia evolutiva. A tu biología le da absolutamente igual la estética. No le importa lo más mínimo si quieres unos hombros más anchos o si eres una persona muy delgada que quiere ganar masa muscular para verse mejor en verano. De hecho, el músculo es el tejido que a tu organismo le resulta más caro de mantener. Consume muchísima energía 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y desde el punto de vista evolutivo, eso es ineficiencia. Por lo tanto, tu cuerpo funciona exactamente igual que un administrador contable tacaño en una empresa que está a punto de quebrar. Siempre va a luchar por tener la mínima cantidad de masa muscular posible para sobrevivir a tu rutina diaria sin gastar de más. Solo va a invertir recursos en construir tejido nuevo si le presentas una amenaza real. Una razón de peso, literalmente, que le obliga a fortalecerse para no romperse la próxima vez que intentes hacer ese esfuerzo. Si no hay amenaza, no hay adaptación. El problema es que la mayoría no genera amenaza, genera cansancio. Buscamos la sensación inmediata, el bombeo, la camiseta empapada, la quemazón. Pero la quemazón es solo estrés metabólico. Ese picor en el músculo es generado por la acumulación de ácido láctico y te hace sentir que has trabajado durísimo. De hecho, yo mismo cometí ese error al llenar mis entrenamientos con técnicas de intensificación como las drop sets, que te hacen sentir una congestión brutal en los músculos y que en ciertos ejercicios puede ser una técnica muy útil. Sin embargo, pasé mucho tiempo sin progresar realmente al no enfocarme en realmente lo importante. Y es que la ciencia fisiológica es clara. El motor principal, el rey absoluto del crecimiento muscular, no es el sudor ni la quemazón, es la tensión mecánica. Puedes cansarte muchísimo cavando un agujero en la playa y volviéndolo a tapar, pero eso no significa que hayas construido un edificio. Te has cansado, no has progresado. El esfuerzo sin dirección es fatiga, y la fatiga por sí sola no construye absolutamente nada. La tensión mecánica es obligar a tus fibras a contraerse bajo una carga verdaderamente pesada. Y aquí entra uno de los mayores problemas, el volumen basura. Si diseñas tu rutina basándote en máquinas comodísimas donde estás sentado mirando el móvil, o la llenas de ejercicios aislados para músculos pequeños y evitas a toda costa hacer una sentadilla profunda o un press pesado porque son incómodos y te exigen demasiada concentración, estás eliminando la señal de alarma. ¿Estás gastando energía? Sí, pero tu cuerpo no recibe ningún motivo real para cambiar. Son movimientos con bajo retorno de inversión. Pero son precisamente esos ejercicios, los pesados, los que permiten aplicar altos niveles de tensión mecánica. Los que le dicen al cuerpo, si no te hacen más fuerte, no sobrevives a la próxima. Si tu entrenamiento es cómodo, no es una amenaza. Y si no es una amenaza, no es un estímulo eficiente. Y esto nos lleva a una fuga crítica dentro del sistema del estímulo. La falta de registro. Entrenar sin anotar cargas es como gestionar las finanzas de una empresa sin contabilidad, solo con lo que recuerdas de memoria. Si no sabes que la semana pasada levantaste 60 kilos a 8 repeticiones en el press de banca,
¿Cómo sabes qué tienes que hacer hoy para generar sobrecarga progresiva? Si no le pides al cuerpo un poco más que la vez anterior, ya sea 1 kilo más o una repetición más, el cuerpo se queda en su zona de confort. Si no sabes cuánto levantaste la semana pasada, no estás entrenando, estás improvisando. Y si improvisas tu entrenamiento acumulando fatiga, sin registro ni tensión real, tu cuerpo simplemente sobrevive la sesión, pero jamás progresa ni se transforma. Salir cansado del gimnasio no es una métrica de progreso. Levantar más que hace 6 meses, sí. Por último, dentro del estímulo, cuidado con el exceso de cardio mal planificado. No se trata de demonizar. El cardio es salud cardiovascular, es eficiencia y es longevidad, por supuesto. Pero si tu objetivo principal ahora mismo es ganar fuerza y masa muscular y te pones a hacer sesiones de spinning a muerte o a correr largas distancias en tus días libres, creas lo que llamamos interferencia. A nivel celular, la vía mTOR le dice a tu cuerpo construye músculo y la vía MPK le dice hazte resistente y ligero. Por lo tanto, si no planificas, compiten y el cardio mal ubicado puede restar calidad a tu sesión de fuerza. El cardio debe ser una herramienta estratégica, no un segundo trabajo que canibalice y destruya tus ganancias de fuerza. Si esta sensación de ir a pasar el rato, acabar agotado y no ver resultados te está sonando familiar, asegúrate de aplicar estas ideas y suscríbete para no perderte lo que viene, porque entender la diferencia entre sudar y estimular es la verdadera llave para transformar tu físico. Pasemos al segundo bloque. Supongamos entonces que tu sistema de estímulo es impecable. Apuntas todos tus pesos, no improvisas, haces los ejercicios correctos, no huyes de la incomodidad y aplicas sobrecarga progresiva cada semana. Si a pesar de tener todo eso bajo control, tu físico sigue sin cambiar lo más mínimo, es casi seguro que tu sistema energético está en quiebra técnica. Quiero que imagines que contratas al mejor arquitecto del país y a la cuadrilla de albañiles más eficaces y trabajadores para construirte una casa. Ese es tu entrenamiento. Los planos son perfectos y la mano de obra está lista. Pero resulta que tú, como jefe de obra, decides no enviar ni ladrillos, ni cemento, ni comida para los trabajadores al solar. Los obreros estarán allí, dispuestos a trabajar, pero no van a poder levantar ni un triste muro de medio metro. Eso es exactamente lo que ocurre cuando entrenas duro, pero no comes acorde a tu objetivo. Si no le das a tu organismo los sustratos energéticos para financiar ese esfuerzo, no hay adaptación posible. De la nada no sale nada. Otro error muy importante y bastante común es el miedo a comer. Personas que quieren ganar músculo, pero mantienen un déficit calórico constante porque temen a taparse. Fisiológicamente esto es un callejón sin salida. Tu cuerpo jamás va a encender la carísima maquinaria de síntesis de proteínas si detecta que hay escasez de energía general en el sistema. Construir tejido nuevo es energéticamente costoso. Y si detecta falta de energía, prioriza supervivencia, no estética. Si quieres construir músculo de forma eficiente, necesitas un entorno de abundancia, un ligero superávit calórico o como mínimo un mantenimiento perfectamente calculado. Querer definir al máximo tu abdomen y ganar masa muscular al mismo tiempo es la receta perfecta, el diseño ideal para no conseguir absolutamente ninguna de las dos cosas y quedarte estancado durante años. Pero no es solo cuestión de calorías, es cuestión de estructura. Hablemos de la proteína. Mucha gente cree que come suficiente porque cena una pechuga o toma un yogur alto en proteína. La evidencia es clara al respecto. Para optimizar la reconstrucción del músculo dañado, necesitas ingerir entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por cada kilo de tu peso corporal al día. Si pesas 75 kilos, necesitas unos 150 gramos de proteína diaria. Si no llegas a ese umbral mínimo, estás generando micro roturas en el gimnasio con las pesas, pero no le estás dando el material a los obreros para reparar el daño celular. Estás demoliendo, no estás edificando. Y junto a la proteína tenemos el gran demonizado de nuestra época, el carbohidrato. Parece que hoy en día comerse un buen plato de pasta o de arroz es un delito contra la salud pública. Pero si tu objetivo es rendir levantando peso, el glucógeno muscular, que proviene de los hidratos, es tu gasolina premium. Entrenar pesado con los depósitos vacíos no es disciplina, es sabotaje. Llegar al gimnasio tras 10 o 12 horas de ayuno puede servir para caminar. Pero si vas a hacer sentadillas cerca del fallo, tu sistema nervioso lo va a notar. El rendimiento cae, la calidad del estímulo baja y el progreso se ralentiza. Además, hay un error moderno muy común: confundir comer limpio con comer para rendir. Una dieta extremadamente alta en fibra y en alimentos muy saciantes puede llenarte tanto que no llegues a las calorías ni a los carbohidratos que realmente necesitas para crecer. Comer para la salud está genial, pero comer para el rendimiento requiere un enfoque distinto. La nutrición no es un premio ni un castigo, es el presupuesto financiero de tu obra.
Si omites este pilar y sigues entrenando duro sin el presupuesto calórico, la proteína y el glucógeno necesarios, la obra se para, por muy bueno que sean los obreros. Llegamos al tercer sistema, el gran olvidado, el que ocurre cuando nadie te ve. El sistema de recuperación. En ciencias del deporte existe un modelo que explica todo el progreso físico. El modelo SRA, estímulo, recuperación, adaptación. Fíjate muy bien en el orden de estas tres palabras, porque el orden lo es todo. Primero aplicas el estímulo, lo cual destruye tejido y disminuye tu rendimiento temporalmente. Luego viene la fase de recuperación. Y solo al final de la cadena, y única y exclusivamente si te has recuperado por completo, se produce la adaptación, también llamada supercompensación. Tu cuerpo se vuelve ligeramente más fuerte y más resistente para tolerar mejor ese mismo estrés en el futuro. Si interrumpes la recuperación entrenando demasiado pronto, nunca llegas a obtener la mejora. Solo acumulas fatiga. Tú no mejoras mientras levantas pesas. Tú mejoras mientras estás en el sofá leyendo o durmiendo, recuperándote de esas pesas. Aquí aparece uno de los errores que nos han inculcado la cultura motivacional extrema dentro del fitness moderno. Creer que más siempre es mejor. Pensar que si entrenar 3 días te da buenos resultados, entrenar 6 días deberían funcionar el doble. Y no. El volumen de entrenamiento sigue una curva de rendimiento decreciente. Existe un límite llamado volumen máximo recuperable, el punto exacto donde tu cuerpo puede asimilar el estímulo y transformarlo en adaptación. Cuando superas ese límite ocurre lo contrario de lo que buscas. Tu cuerpo gasta todos sus recursos simplemente en intentar volver a la línea base. No construye músculo extra, no mejora rendimiento, solo sobrevive. Estás cavando un agujero más profundo del que puedes rellenar. Y aquí es donde tenemos que hablar de tu contexto de vida real. Y vamos a usar la analogía del cubo del estrés, o lo que clínicamente se llama carga alostática. Imagina que tu cuerpo tiene un solo cubo, un único recipiente metálico para gestionar absolutamente todo el estrés de tu vida. En ese cubo entra el estrés físico de una serie pesada de sentadillas al fallo, pero en ese mismo cubo también entra el estrés psicológico de tu trabajo, las preocupaciones económicas, las discusiones familiares o el hecho de dormir mal. Todo va al mismo depósito. Tu cuerpo no tiene un compartimento separado para el estrés del gimnasio y otro para el estrés de tu vida. La respuesta hormonal de disparar el cortisol y la adrenalina es idéntica ante una barra pesada que ante un problema financiero. Si eres un adulto con responsabilidades y un nivel de estrés altísimo, ese cubo ya está medio lleno antes de empezar a entrenar. Por eso no puedes, ni debes, intentar copiar la rutina de 6 días a la semana de alguien de 20 años que vive sin preocupaciones y duerme bien. Tu volumen debe ajustarse a tu capacidad de recuperación actual, no a lo que hace otro en Instagram. Y dentro de esta recuperación, si hay una variable no negociable en este sistema, es el sueño. Recortar 2 horas de sueño para ir a entrenar a las 6 de la mañana porque has visto un vídeo de motivación suele ser el peor negocio fisiológico que puedes hacer. La falta de sueño crónica mantiene el cortisol por las nubes, una hormona catabólica asociada al estrés que favorece la degradación muscular y la acumulación de grasa, y que, además, reduce la testosterona y la hormona de crecimiento. Si tienes que elegir entre una hora extra de cardio o una hora más de sueño, la mayoría de las veces la decisión correcta es dormir. Y por último, dentro de este sistema, entra la gestión de las lesiones y las descargas. La fatiga no siempre se siente como agotamiento extremo. A veces es silenciosa. Se acumula en tus articulaciones, en tus tendones y en tu sistema nervioso central. Y del mismo modo, entrenar con molestias, ignorando ese dolorcito en el hombro o en la rodilla por miedo a perder las ganancias, es una estrategia bastante mala. Una lesión te puede dejar sin entrenar 6 meses. Sin embargo, una semana de descarga, donde bajas el volumen y la intensidad a la mitad para dejar que tus articulaciones, los tendones y el sistema nervioso central respiren, te permite volver a la semana siguiente con mucha más fuerza y seguir progresando durante años. La descarga no es retroceder, no te va a hacer perder músculo, es coger carrerilla. No descansar por miedo a perder lo ganado es disciplina malentendida. Si no estás progresando, puede que no estés entrenando poco, puede que estés entrenando más de lo que puedes recuperar. Y en ese caso, tu problema no es la falta de esfuerzo, es la mala gestión del sistema. Recuerda esto: el estímulo construye la oportunidad, la recuperación construye el resultado. Vamos con el cuarto sistema. Aquí es donde fallan incluso los veteranos que llevan 5 años en la sala de musculación. Porque a veces el problema no es lo que haces, ni cuánto comes, ni cuánto logras descansar. A veces el problema es puramente la calidad biomecánica con la que mueves ese peso, el sistema de ejecución. El objetivo de entrenamiento de fuerza no es llevar un trozo de hierro del punto A al punto B de cualquier manera
para que alguien te mire y piense que eres muy fuerte. El único objetivo real es aplicar tensión mecánica pura, sostenida y sin interrupciones a un tejido muscular concreto. Y aquí tenemos que hablar de la mayor trampa del ego en cualquier gimnasio: el uso excesivo del impulso, o lo que en física se llama inercia cinética. Cuando tú pegas un tirón con la espalda al hacer un curl de bíceps o das un empujón con las rodillas para hacer unas elevaciones laterales de hombro, estás creando energía cinética. Esa inercia inicial hace que la mancuerna suba de forma mucho más fácil. ¿Y qué pasa cuando la física hace el trabajo? Que tu músculo deja de hacerlo. Durante esa fracción de segundo en la que el peso sube por pura inercia, tu bíceps está descargado de tensión. Y si no hay tensión continua, la célula no recibe la señal para crecer. Si tienes que tomar impulso para subir un peso, es que ese peso te viene grande. Estás machacando tus lumbares y tus articulaciones para alimentar tu ego, pero no estás estimulando el músculo. De la mano de este error viene el no controlar la fase excéntrica, es decir, la bajada del peso. Todo levantamiento tiene una fase concéntrica, subir el peso, y una excéntrica, cuando el músculo se alarga mientras frena la bajada. Mucha gente sube el peso a tirones, sufriendo muchísimo, y luego, sencillamente, se relajan y dejan caer el peso a plomo. La ciencia nos demuestra una y otra vez que la fase excéntrica es responsable de un gran porcentaje de la señalización anabólica y del daño muscular controlado. Si dejas caer el peso sin más, estás tirando directamente a la basura la mitad más importante de tu repetición. Otro factor innegociable de ejecución es el rango de movimiento. Bajar la barra solo un palmo en el press de banca o hacer una cuarta parte de una sentadilla para poder presumir de mover 100 kilos es autoengañarse. Hoy sabemos a ciencia cierta que la hipertrofia mediada por estiramiento es potentísima. Esto significa que cuando el músculo soporta la carga estando elongado y estirado al máximo, el potencial de crecimiento se dispara. Si recortas el recorrido porque en esa zona profunda duele más y eres más débil y no puedes con ese peso, te estás robando los resultados. Trágate el ego, quítale unos kilitos a la barra y haz el recorrido completo. Y para cerrar este bloque técnico tenemos que hablar del RIR, las repeticiones en recámara, o tu proximidad real al fallo. Muchas personas creen que entrenan duro simplemente porque resoplan un poco al final, pero las repeticiones que de verdad obligan al cuerpo a transformarse son las llamadas repeticiones efectivas. Y estas solo ocurren al final de la serie, cuando, debido a la fatiga máxima de las fibras, la velocidad de la barra empieza a disminuir de forma totalmente involuntaria. Por mucho que tú estés empujando con toda la fuerza de tu alma y te fueras la vida en ella. Si terminas tu serie de 12 repeticiones, sueltas las mancuernas en el suelo y sientes que podrías haber hecho 5 repeticiones más si alguien te hubiera ofrecido dinero por ello, siento decirte que no has entrenado. Solo has calentado las articulaciones. Tienes que acercarte al abismo del fallo técnico, dejando solo 1 o 2 repeticiones reales en recámara, parando justo cuando tu técnica se desmorone por completo. Pero si estás empezando en esto del ejercicio de fuerza, seguramente no conozcas lo que es realmente ese fallo técnico y si te has quedado a 1 o a 2 repeticiones. Así que mi consejo en una fase de principiante es que te exprimas hasta que no puedas más. Poco a poco irás conociendo de manera real cuál es tu proximidad real al fallo. Si sigues utilizando la inercia, acortando recorridos, soltando el peso en la bajada y alejándote del fallo real, no estás entrenando tus músculos. Estás desgastando tus articulaciones para sostener una ilusión de fuerza que no tienes. Llegamos al quinto y último sistema, el envoltorio final. La pieza maestra que separa a los que consiguen transformar su vida a largo plazo y mantenerlo durante años de los que abandonan frustrados y amargados a los 2 meses. El sistema temporal. La mejora física y la creación de tejido nuevo es un proceso biológico extremadamente lento. Es desesperadamente lento. Pero vivimos en la cultura de la inmediatez, de los envíos en 24 horas y los vídeos de 15 segundos. Y esa impaciencia crónica es la madre de todos los errores que acabamos de repasar. Como queremos resultados visibles para la semana que viene, comemos ridículamente poco para definir rápido, entrenamos demasiados días seguidos sin dejar el cuerpo descansar y usamos el impulso para mover más peso del que podemos dominar. El síntoma más grave aquí es la inconsistencia crónica. El cuerpo humano no entiende de heroicidades puntuales. El cuerpo entiende de frecuencia sostenida. Es 1000 veces mejor diseñar una rutina mediocre de 3 días a la semana y mantenerla durante 3 años seguidos que diseñar la rutina perfecta de un atleta olímpico y ser incapaz de mantenerla más de 3 semanas. Aquí en Fitmersia repetimos constantemente que la constancia no se basa en la motivación. La constancia se diseña estratégicamente. Si tu plan actual de entrenamiento o nutrición requiere que uses absolutamente toda tu fuerza de voluntad diaria para cumplirlo, vas a fracasar en cuando tengas una mala semana. Tienes que diseñar un sistema realista y minimalista
que puedas cumplir en piloto automático. Incluso en tus peores días, cuando llueve, estás cansado y no te apetece hacer nada. El segundo fallo temporal es el salto constante de rutina. Esa creencia popular, extendidísima, de que hay que cambiar de ejercicios cada poco tiempo para confundir al músculo. Al músculo no se le confunde, el músculo no tiene cerebro. El músculo es un trozo de carne que solo entiende de tensión mecánica. Cuando tú cambias de ejercicio constantemente, tu sistema nervioso central se pasa las primeras 4 semanas simplemente aprendiendo la nueva coordinación motora. En esa fase de aprendizaje casi no hay hipertrofia real, solo adaptación neuromuscular. Si cambias de ejercicio justo cuando por fin has aprendido la técnica y puedes empezar a cargarle kilos, reinicia ese proceso. Quédate con los movimientos básicos. Perfecciónalos. Abúrrete de ellos profundamente. Ahí, en el aburrimiento de la repetición constante y el aumento milimétrico de la carga, está el progreso real. Piensa en el entrenamiento como si fueran tus finanzas personales. Pensar a corto plazo en el gimnasio es como ir al casino a apostarlo todo para hacerte rico en una noche. Suele acabar en lesión o estancamiento. Pensar a largo plazo es ser un inversor inteligente que confía en el interés compuesto. Haces aportaciones pequeñas y aburridas. Una serie bien hecha controlando la bajada, una comida alta en proteína, una noche durmiendo 7 horas. Un día aislado, eso no cambia nada. Te miras al espejo al día siguiente y estás idéntico. Pero si mantienes esas aportaciones de forma consistente durante meses y años, la curva de tu progreso explota hacia arriba. El tiempo multiplica el esfuerzo, pero tienes que tener la madurez de darle el tiempo. Si cambias tu rutina cada mes buscando atajos rápidos y dependes de la motivación heroica en lugar de constancia diseñada, te garantizo que estarás atrapado en un bucle infinito, siendo un principiante perpetuo el resto de tu vida. Vamos a recapitular. Si sientes que no estás progresando, que te estás dejando la piel sin recompensa, deja de buscar excusas externas. Audita tus 5 sistemas hoy mismo como si fueras un ingeniero revisando una máquina. Pregúntate honestamente, ¿tu estímulo se basa en tensión mecánica y sobrecarga progresiva? ¿O solo estás improvisando y sudando? ¿Le estás dando a tu cuerpo la energía y la proteína suficiente para financiar la obra? ¿Estás permitiendo la recuperación o estás desbordando tu cubo del estrés ignorando el sueño y las descargas? ¿Tu ejecución es estricta y te acerca al fallo real? ¿O te autoengañas con el impulso y los recorridos cortos? Y la más importante, ¿estás siendo lo suficientemente paciente como para dejar que el tiempo trabaje a tu favor? Tu aplicación práctica para el día de hoy, para que no te vayas de este vídeo solo con teoría en la cabeza, es no intentar cambiarlo todo de golpe. Eso no funciona. Quiero que elijas solo uno de estos sistemas, el que sepas en el fondo de ti mismo que tienes más descuidado, y soluciónalo esta misma semana. Si no apuntas los pesos, coge una libreta hoy. Si no duermes 5 horas, ponte una alarma y acuéstate antes. Sella una fuga cada vez y te aseguro que el cubo empezará a llenarse y verás resultados reales. Ahora bien, hemos hablado de que el exceso de entrenamiento desborda tu cubo del estrés y que necesitas un sistema realista y minimalista para ser constante. Pero, ¿cómo se diseña exactamente ese entrenamiento eficiente para no pasarte de volumen y aprovechar el poco tiempo que tienes al día? De eso hablaremos en detalle en los próximos vídeos, donde vamos a diseñar paso a paso un programa realista para gente ocupada. Si quieres seguir aprendiendo y llevar tu entrenamiento al siguiente nivel, suscríbete para no perderte lo que viene. Nos vemos y hasta la próxima.